ti te adoramos, Dios y gloria. A ti te adoramos, Dios y gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre del pecado, es el Evangelio de Dios. Para proclamar amor en libertad, nueva vida que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, de la voz de sangre por su amor, es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cuando en la noche vendrá, y para siempre con su esposa reinará, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Dios les bendiga, bendiciones, bendiciones para todos, bendiciones para todos en esta tarde, hermosa y maravillosa tarde, en medio del desierto, del COVID. Estamos en las manos del Señor. Estuvimos, estamos y estaremos en las manos del Señor. Así es de que les saludamos en esta preciosa tarde, y yo sé que algunos se conectan después porque primero se andan echando su cafecito, sus donitas con agujero, y también a lo mejor se están echando su siestecita, no sea como Elías, que se durmió y que vino un ángel y lo despertó. No espere que venga un ángel, usted levante a su hermano, a su familiar, para que ya esté preparado. Hoy vamos a orar de la oración, vamos a hablar de la oración, y voy a invitar a todos aquellos que tengan alguna petición. Hoy en la tarde tuvimos un programa muy bonito con el pastor Rafa Ríos y su esposa argentina. Nosotros nos comunicamos desde aquí de casa, y él nos enlazó y estuvimos orando por Eric, el esposo de Mirce. Sí, estuvimos intercediendo por él, y ahí Dios nos habló y nos dijo que tenemos que interceder por la gente que está enferma, y por si tiene familiares, y hasta donde llegue esta transmisión. A veces nos hablan, se comunican de ahí, de Argentina, de Estados Unidos, de muchas partes de Estados Unidos, y
partes de México también, de varias ciudades. Así de que por favor les invitamos, si usted tiene alguna petición o conoce a algún vecino o alguien que está pasando por alguna enfermedad, sobre todo los que están con el COVID, hay que estar orando por ellos. Antes de iniciar la palabra, quiero dar gracias a Dios por que mi hermana Lupita, los de la iglesia Nueva Jerusalén se dieron cuenta. Los puse ahí en los grupos, y a algunos pastores les escribí, a la red de pastores de nosotros también les escribí pidiendo oración, porque mi hermana Lupita, los que muchos ya la conocen, es mi hermana la mayor, es la primogénita, luego sigo yo, luego sigue Magda, luego sigue Leti, luego sigue Cristina. 4 mujeres, mis hermanas. Y entonces ella, saliendo del baño, se cayó, y entonces la tuvieron que llevar, pero no podían llevarla al seguro porque casi en todos lados está lo del COVID, y teníamos nosotros precaución de que pues no la fueran. Y como ella es 3 años mayor que yo, ahorita ya en septiembre ya me lleva nada más 2 años, pero ella ya cumplió para tener 3 años mayor que yo, y en septiembre tiene 2 años, ¿sí? Entonces, ¿y dónde lo voy a poner? Ahora no hubo, ¿cómo se llama ahí cuando arreglan el escenario? Ahora no hubo arreglo de escenario, dejaron aquí en el aire, pero aquí está ya el pastor Ricky. Gracias. Entonces les decía que mi hermana se cayó, y creo que algo le pasó en el brazo izquierdo y en una pierna, la pierna izquierda. Entonces la llevaron, y total anduvimos vagando por ahí, y entonces pues sí, nos cobraban, eran 16,900 pesos por operarla. Entonces pues rápidamente hablé con mis hijos, mi familia, y rápidamente empezaron ellos a contestar y a escribirme y a depositar, y total, ya fuimos ahí, ya la llevamos. No quise hablar a la familia de la iglesia porque sé que ellos siempre responden, ustedes siempre responden, pero yo ahora quería llevarlo familiar, sanguíneo. Entonces sí, pues gracias a Dios completamos, pero luego la doctora, tuve que hablar con ella de aquí a Monterrey. Ya estuve platicando con ella, y mi hermana le dijo que yo era pastor. Entonces le dije al Señor, dame gracia y favor para hablar con esta doctora, porque después le dijo a mi hermana que el que le había dado el precio se había equivocado, que eran 20,000 pesos. Y entonces pues ya estuve platicando con ella. Entonces, para no hacérselas tan larga, ella me pidió oración por ella y por un hijo, y dijo, no, yo así la voy a operar, Entonces dijo, nomás oren ustedes por un milagro para que todo se acomode bien. Y gracias a Dios ese milagro llegó. Oramos y ese milagro llegó. Por eso, hermano, en esta tarde, hermanos amados, les voy a predicar de la oración eficaz. La oración eficaz. Y por eso les pido que allí, así como ustedes, saludos a los pastores, y que saludos al hermano, y ¿cómo está, hermano? Amén, y aleluya, gloria a Dios, Cristo vive. Sí, todo eso. Si tienen alguna necesidad, escríbanosla allí. Ahí está la pastora Angélica al tanto de estas peticiones, y ella las va a anotar en una libreta, y al final vamos a estar intercediendo por esas peticiones. Bueno, vamos a orar pues. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida y por la salud que nos regalas hasta este momento. Señor, sabemos que hay mucha gente necesitada, mucha gente enferma, muchos familiares sufriendo, Padre, pero gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, y creo también firmemente que también estás con ellos. Los que no te conocen, ni cuenta se dan que tú estás con ellos, Padre, pero permite, oh Dios, que tú, Señor, te hagas vivo dentro de ellos, y ellos te puedan llegar a conocer, para que vean lo maravilloso y sanador que eres, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 17.
¿sí? Dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Duró la sequía, todo por la oración de un hombre llamado Elías, un profeta. Pero dice que ese profeta es como nosotros, era como nosotros, ¿sí? Pero dice aquí, oró fervientemente. ¿Qué es fervientemente? ¿Cuántos de ustedes cuando están así con malestar estomacal, porque comieron muchas tripitas, chicharroncitos, rajas con queso, frijolitos con chorizo y todo eso, ya no aguantan el estómago y entonces toman un Alka-Seltzer o 2 y los depositan en un vaso con agua? ¿Y qué sucede con el agua? Empieza a hacer efervescencia, a moverse, empieza algo a suceder. Bueno, cuando nosotros oramos es lo que pasa, cuando oramos fervientemente, o sea, no es nada más una oración y ya, ahí nos dimos ya, Señor, en el nombre de Jesús. No, que nosotros podamos sentir el dolor de la gente que está pasando. Es como si algún familiar de nosotros tuviera el COVID-19 también. Pero mucha gente, hoy que estuvimos platicando con el pastor Rafa, nos decía que todavía hay mucha gente que dice: no, yo no creo en eso, es pura mentira. Pero ¿cómo va a ser mentira? Dice, si ya nuestros familiares se están muriendo, ¿cómo está eso? Entonces necesitamos, hermanos, orar fervientemente. Amén. Verso 18 dice: y otra vez oró, volvió a orar, y el cielo dio lluvia. O sea, oró Elías que no hubiera lluvia, no hubo. Pero cuando ya querían la lluvia, él oró, cuando Dios le dijo, pero ya habían pasado 3 años y medio de sequía. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? Mis amados, nadie ha alentado más la oración que Jesús. Es nuestro maestro de la oración. Los seguidores de Cristo recibieron tanto el aliento como la enseñanza para orar. Ellos, los discípulos de Cristo, veían constantemente el ejemplo que Él les daba en la oración. Y ellos mismos, los discípulos, notaron la relación directa entre el ministerio de Jesús y su vida de oración. Jesús consideraba la oración, Él consideraba que la oración era más importante que la comida. ¿Me está oyendo, hermanita? Jesús consideraba que la oración era más importante que la comida, porque la Biblia dice que horas antes de desayunar, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantaba, salía de la casa y se iba a un lugar solitario donde se ponía a orar. Antes de desayunar, antes de almorzar. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 35. Entonces, para Jesús es más importante la oración que la comida. Pero así como lo estoy enseñando, no vaya a decir, no, pues el pastor dice que cuando tengamos hambre que nos pongamos a orar. No es eso. Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto era muy usual en Jesús. Esto lo hacía constantemente. Era un estilo de vida de Él, la oración en lugares solitarios. Jesús se retiraba y buscaba lugares solitarios para orar. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 15. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Al inicio de esta transmisión les dije que los que tengan alguna necesidad de oración, la pongan ahí en la pantalla, hagan un comentario por lo que piden oración, y la pastora Angélica lo está anotando, y al final vamos a estar orando.
No queremos que nadie se quede con la necesidad de la oración. Las preciosas horas de comunión con su Padre Celestial significaban mucho para nuestro Salvador, más que el sueño. No, pues me voy a quedar otro rato aquí acostado. No, Jesús se levantaba tempranito, ¿sí? Jesús se levantaba. Lucas capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Oiga esto, pasó la noche orando a Dios. Tenemos nuestro mejor maestro, que con el ejemplo nos está enseñando. Verso 13. Y cuando era de día, fíjense, pasó toda la noche, ya amaneció, ya era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. A esos 12 Jesús los escogió, pero no nada más porque se le ocurrió, estuvo toda la noche orando. Pasó la noche orando, buscando dirección de Dios. Ahora, Jesús oró en funerales. ¿Y sabe qué pasaba? Los muertos resucitaban por la oración. También Jesús oró por 5 panes y 2 peces, y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. Para que nos demos cuenta, mis amados, del poder que tiene la oración. Noé oró y Dios le dio un plano del arca de la liberación, del arca en que se salvó mucha gente. Los 8, familia de Noé, los 8. Y mucha gente murió. Sí. Moisés oró y Dios libró a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Gedeón oró y las huestes de un enemigo formidable huyeron atemorizados ante sus 300 valientes hombres de oración. ¿Se recuerdan? Los 300 hombres de Gedeón, que fueron probados y salieron victoriosos. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron. Démonos cuenta de lo que el poder tan grande que tiene la oración. Elías oró y el fuego de Dios consumió el sacrificio y aún el agua que rodeaba el altar. David oró y derrotó a Goliat en el campo de batalla de los filisteos. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo, de modo que se agregaron 3,000 personas a la iglesia en un día, mi amado hermano. Todo resultado de la oración, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y en Europa. O sea, ¿qué decimos con esto? Que Dios ciertamente contesta las oraciones. Amén. Por eso hoy nos puso Dios tomar un tiempo para orar por las necesidades que ustedes puedan tener. No importa ustedes dónde vivan ni cuál sea la necesidad. Sí, porque no hay cosa imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Algunas oraciones son contestadas con un sí y algunas con un no. Sí. Pero ¿qué pasa con las oraciones no contestadas? Tal vez esas oraciones han estado mezcladas con dudas, pero tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que más le convienen, y por eso Dios no le manda una contestación para una oración que no le va a ayudar. Alguien puede decir: mire, pastor, usted está hablando de la oración fervientemente, como oró Elías, y me puede decir usted:
pastor, yo oré fervientemente, pero no ocurrió nada. Y me desanimé. ¿Sí? Pedí sanidad y estoy afligido. Pedí dinero y estoy quebrado. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Entonces le voy a dar la respuesta por la misma Biblia. La Biblia dice que hay razones específicas por las que hay oraciones no contestadas. Podría ocurrir que nuestras oraciones no son contestadas por causa, en primer lugar, de la desobediencia. ¿Sí? Y vámonos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? O sea, hay una consecuencia de la desobediencia. Por eso debemos ser obedientes. ¿Sí? Debemos de ser obedientes y así le pedimos a Dios y Dios nos contesta. Como un padre a sus hijos obedientes y le obedecen en todo. Cuando le piden algo al papá, el papá se los va a dar con mucho gusto. ¿Sí? Pero yo me he dado cuenta, ¿cuántos conocen los cortocircuitos que hay en los hogares a veces? Se hace un cortocircuito. Ahorita sonó la bocina así feo, a lo mejor hizo corto, dijimos. Sí, un cortocircuito. A través de cortocircuitos se han incendiado casas. ¿Sí? Son accidentes que pasan. Pero también en la vida cristiana suceden cortocircuitos en la comunicación con Dios. ¿Sí? Tal vez sus oraciones no han sido contestadas por un pecado secreto. A lo mejor, pues nosotros no vemos, no sabemos. No, Dios no me contesta. Pero mire, David conocía esto. Vamos al Salmo 66, 18. Mire lo que dice David. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, ¿qué dice? No me habría escuchado. Vuelvo a leérselo. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, hubiera pecado, el Señor no me habría escuchado. Y le doy el ejemplo. David, recuerda ya en la Biblia donde habla que fueron los reyes a la guerra y él se quedó ahí, se andaba paseando en el terrado de su palacio y vio a Betsabé y todo, y pecó y todo, ¿sí? Bueno, nace el niño. Y él ruega, ayuna y le pide a Dios de rodillas que sane al niño. Y Dios no lo sana. Dios no lo sana. Por eso David escribe aquí en este salmo: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Él lo entendió. Fue como un ejemplo para él. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que el pecado produce un cortocircuito en el sistema de comunicación entre la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios, entre la mujer y Dios. El pecado produce un cortocircuito y no llega. Así que la oración de un corazón con pecado ni siquiera llegará a Dios. Y luego dice la Biblia, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios y tantas cosas que dice, ¿sí? Entonces, si hemos fallado al Señor, hay que arrepentirnos para que el Señor nos pueda contestar nuestras oraciones. Otra razón por la que las oraciones no son contestadas es el egoísmo o la terquedad. Porque la Biblia dice que cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones, piden para satisfacer sus propias pasiones. Es como Dios va
va a contestar eso. Santiago capítulo 4 versículo 3. Dice la escritura: pedís, ¿y qué? Y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Miren, mis amados, el propósito de la oración es muy simple. Es un propósito doble. Número 1, la oración es para que Dios bendiga al hombre. Número 1. Número 2, para que la oración glorifique a Dios. Si una oración es hecha tercamente para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios, no merece ser contestada. Y vamos con nuestro maestro de maestros, Marcos capítulo 14 versículo 36. Aquí vamos a ver el espíritu de una oración eficaz, el núcleo, la esencia de una oración eficaz. Marcos 14, 36. Y decía, está hablando de Jesús: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Esa es la verdadera oración. Pedir la perfecta voluntad de Dios. Esto es el espíritu de una oración eficaz. La verdadera oración no es una vana repetición de palabras pronunciadas en público como una exhibición religiosa, ¿sí? Como una exhibición religiosa. Y mire, le voy a dar un ejemplo de esto. Ahora que vamos a iniciar el próximo domingo, todos vamos a tener nuestro cubrebocas, salvo los del grupo de alabanza. Van a subir con él, pero se lo bajan para poder cantar, para que usted los oiga y los sigamos al grupo de alabanza. Pero unas hermanitas le preguntaron a un pastor y el pastor me preguntó a mí: oiga, pastor, unas hermanas dicen que si hay que mantenerse con el tapabocas todo el culto. Le dije: claro, no se lo pueden quitar. Y luego me dicen: ¿y luego cómo vamos a alabar a Dios? Entonces yo le dije: pues diles a las hermanitas que si entonces quieren alabar a Dios, hacer ellas. Porque usted y yo podemos alabar a Dios con cubrebocas. Usted y yo podemos alabar a Dios hasta sin voz, con nuestra mente. Pero a veces queremos oírnos. ¿Usted cree que Dios no lo va a oír si trae el cubrebocas puesto? No, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora que regresemos a la iglesia, hermano, le voy a suplicar que se vaya temprano. No llegue después de las 11, para que ya todos estemos ahí, comencemos, porque si no va a estar llegando gente de aquí que le toma la temperatura, como en la Soriana, y fórmense ahí, sana distancia, y ya el culto ya está acá adentro, y usted ahí está formado. No, váyase temprano al culto. Ahí nos vamos a dar cuenta si de veras usted tenía ganas de que abrieran la iglesia o no. ¿Sí? Entonces, Jesús habló de esto, de que la gente le gustaba orar fuerte para que lo oyeran. Miren, Mateo capítulo 6 versículo 5, Jesús dice, Mateo 6:5: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Mire cómo le llama a esos Jesús: hipócritas. ¿Sí? Hipócritas. Verso 6: mas tú, usted, mi hermano, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que es el único que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Amén. ¿Sí?
Porque yo no lo veo a usted, pero pues usted se encierra en su recámara y ora. ¡Qué bueno! Aunque yo no lo vea, aunque yo no sepa, eso no es importante. Pues lo importante es que está orando a Dios en secreto y Él lo está viendo. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Santiago capítulo 1 versículo 5. En la oración, ¿cómo habla aquí de la oración? Muy claro. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces mucha gente se enfoca en lo que es la sabiduría, pero no, hermano, enfócase en lo que dice: pídala a Dios. ¿Qué está diciendo? Ora a Dios, ¿sí? Pero por eso le digo, el verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mis amados, tenemos que orar con fe. Decíamos nosotros, le decíamos a Mirche en la transmisión, le decíamos: nosotros no nos debemos de mover por lo que vemos, nosotros no nos debemos de mover por lo que oímos, nosotros no debemos de movernos por lo que sentimos, nosotros debemos de movernos por fe, ¿sí? Porque mire lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 3. No hay que tener dudas, hermano, no hay que tener duda. No se le ocurra a usted dudar de que Dios no nos va a sacar de esto, este desierto el cual estamos transitando en estos meses. Habacuc 2:3 dice Habacuc: aunque la visión tardara aún por un tiempo, aunque este virus tarde un tiempo en que ya no esté, dice, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, que dice, espéralo. Perdón, porque sin duda vendrá. Observe bien eso. Espéralo, porque sin duda vendrá. Porque con duda no vendrá. ¿Ya lo vio? Porque con duda no va a venir la respuesta, ni el milagro. Porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sí? Y vamos a Hechos capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Este último pasaje que vamos a leer, para luego estar orando por las peticiones que hayan ustedes pedido. Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Oiga esto, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiase. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. 4 grupos de 4 soldados. ¿Cuántos soldados eran? 16. 16 soldados para un solo prisionero. ¿Usted cree que se podría escapar? No. Pues sigamos leyendo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas milagrosamente se le cayeron de las manos. Verso 8. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, ¿sí? Las guardias eran de cuatro soldados, ¿sí? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de fierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, solita. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Por qué sucedieron estos milagros? Pues el poder de Dios, sí, el poder de Dios. Pero ¿quién trajo ese poder? La iglesia que estaba orando. El poder de la oración, el poder de una iglesia que ora, ¿sí? Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, verso 11, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ya lo oyó, mi hermano? Eran reuniones de oración con mucha gente, no como actualmente se les invita a ir a la oración y van veladas y van unos cuantos. No, aquí dice que había mucha gente reunida orando. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Llegó diciéndoles: ahí está Pedro en la puerta, ahí está Pedro en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. O sea, estaban orando porque Pedro fuera liberado, y cuando Dios lo libera, no la creen. ¿Cómo está eso? Entonces ellos le decían: no, hombre, ¿qué tienes, Rode? Ese es un ángel, seguro es una visión. Mas Pedro persistía en llamar, el pobre toqui, y no le abrían, ¿sí? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, asustados, perplejos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. 16 soldados. Y se les pasó de noche Pedro. Se hizo invisible. Verso 19. Mas Herodes, el jefe, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte.
¿Qué cree que les preguntaba Herodes a los guardias? ¿Cómo que se les escapó? Si ustedes eran 16 soldados, ¿cómo se les va a escapar? Para mí que les dio dinero y por eso se fue. Ustedes tienen que decirme por qué se fue, cómo se fue. Si ustedes estaban para vigilarlo, lo tenían encadenado. Y luego dice, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y los 16 guardias murieron. Entonces, mis amados, entendemos en esta noche lo que es la oración eficaz. Así es de que ya vamos ahorita a orar por las ofrendas y los diezmos y luego ya las oraciones por sus peticiones. Pero primero vamos a orar para las ofrendas y los diezmos. Voy a pedir al pastor Ricky que pase para que haga la oración por los diezmos y las ofrendas. Recuerden que este domingo vamos a llevar nuestras cajitas de ofrenda a la iglesia. Va a ser algo maravilloso. Va a ser algo maravilloso. Y ahí las vamos a depositar en el arca y luego ya se puede llevar su cajita. ¿Sí? Se puede llevar su cajita para que entre semana siga depositando su ofrenda, porque solamente los domingos vamos a estar ahí en la iglesia. Todos los días de la semana, miércoles, por ejemplo, mañana es mujeres, el viernes varones, vamos a estar aquí transmitiendo. Pero los domingos, el día del Señor, vamos a estar en la iglesia. Es que vamos a orar con el pastor Ricky, por favor. Señor, en este momento te damos gracias porque has hablado y Dios, nuestra fe se ha fortalecido, Señor. Tú has hecho tantas cosas, tantos milagros por medio de la oración, Señor. Y ahorita creemos y confesamos que tienes ese poder, Señor, en medio de la oración. Y en medio de la oración pedimos y declaramos bendición para todos los que traen ofrenda, tienen su ofrenda, la apartan y están listos, Señor, dedicándotela a ti, Señor. Bendice a aquel hermano o hermana, Señor, que ya preparó su ofrenda y que te va a entregar a ti lo que es tuyo, Señor. Si es ofrenda o es diezmo, los bendecimos y te damos gracias por todo, Señor. A ti la honra, la gloria y la alabanza. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias a Dios por su obediencia. Ven, la ofrenda pues, y vamos a tener el tiempo de oración, de intercesión. Voy a pedir a la pastora Tabita, a mi esposa, que pase para que esté orando, por favor. Si quieres, ponlo aquí, o como te sientas más mejor. Sí. Gloria a Dios. Usted también en su casa, únase con nosotros a orar, hermano. No se distraiga. Amén. Así es. Qué bendición, amados hermanos, pueblo de Dios. Qué bendición estar aquí oyendo la palabra de Dios. Miren lo que Dios nos está hablando de la oración, del poder grande de la oración. Así que vamos a confiar completamente en Dios y vamos que esto, hermanos, que esta palabra que hemos recibido sea para edificación y aumente nuestro nivel de oración a Dios. Ese es el propósito, que aumente nuestro nivel de oración a nuestro Dios. Amén. Amén. Va a aumentar nuestro nivel de oración. Yo sé que después de este tiempo que estamos pasando fuerte, viene un tiempo grande de que vamos a buscar a Dios por medio de la oración y nuestro nivel de oración va a aumentar. Mire, vamos a orar. Aquí nos escribieron la hermana Julieta Díaz por la esposa de su hijo Ángel, que está esperando resultados. Así que vamos a orar para que esos resultados pues salgan bien, con la ayuda de Dios. Nuestra hermana Socorro Villa, sanidad para ella y Denise, y un buen trabajo para su esposo de Denise, que se llama el hermano Iván. Para Saraí Cortés, ella pide por toda su familia, en especial por su papá, y también
por todas las mujeres embarazadas y por todos los bebés y por todos los enfermos. Amén. Entonces vamos a orar. Gloria a Dios. Dios ha puesto en su corazón de nuestras hermanas estas peticiones, y allí en su casa le pedimos que usted también ore. Hermana Julieta, ore ahí en su casa, nosotros le vamos a apoyar. Hermana Socorro Villa, ore ahí en su casa, nosotros le vamos a apoyar. Y Saraí, ora ahí en tu casa por lo que Dios puso en tu corazón, y vas a ver, vamos a orar todos juntos, porque así dice la palabra, que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, el Señor lo hace. Así que vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu santo y bendito nombre, Padre. Mire, mi Señor, aquí están estas 3 peticiones que levantamos en esta noche, ya noche, Padre, este día miércoles, Padre. Sabemos, Señor, que a toda hora sus oídos están atentos al clamor de su pueblo, Padre. Y en esta hora nos ponemos de acuerdo, juntamente con nuestras hermanas, en sus hogares, en sus casas, Señor. Y desde aquí, desde esta casa, Señor, porque así dice tu palabra, la iglesia que está en tu casa. Su casa, hermana, es una iglesia. Así que vamos a orar por la esposa o por la nuera de la hermana Julieta, para que mejor me entienda. Por la nuera de la hermana Julieta, Señor, ella está esperando resultados, Señor. No sabemos qué tipo de resultados sean, pero sean los que sean, tu obra, Espíritu Amén. Santo de Amén. Dios. Obra, Padre, obra. En tu nombre estamos orando, Señor. También por nuestra hermana Coco Villa, Señor, que ella quiere que intercedamos por Denise, por ella, Señor, y por Iván, nuestro hermano Iván. Señor, tú conoces sus corazones, tú conoces sus necesidades. Solamente nuestro deber es orar, Padre, es orar. Y tú vas a estar obrando, Señor, en estas necesidades que ya mencionamos, Padre, y que ahorita tu pueblo está oyendo, Padre. Y todos estamos de acuerdo, Padre, en un mismo sentir, para estar orando, para estar intercediendo, Señor, por cada necesidad que está pasando en nuestros hogares, en la casa de de nuestras familias, en este país de México, en muchos otros países de este mundo, Padre, en muchas naciones de este mundo. Hay tanta necesidad, Padre, y nosotros levantamos en oración también a toda su familia de Saraí, Padre, a su papá, Señor. También, Señor, por todas las mujeres que estén ahorita embarazadas, Señor. Pon tu mano, Señor, en esos embarazos, en esos bebés, Padre. Pon tu mano de sanidad. Dice aquí que todos los bebés también. Señor, sabemos que los bebés son tuyos, los niños son tuyos, Padre, porque tú nos dices en tu palabra que de los niños es el reino de los cielos. Los niños son tuyos, Señor, y oramos por ellos, los bebés y todos los demás niños, Señor. Por los enfermos, hay tanta enfermedad ahorita, Señor, no nada más aquí, sino en todo el mundo, Padre. Ten misericordia de todos los enfermos, Señor. Unos en unos lugares, en algunos hospitales, otros en sus casas, otros en otros lugares, en clínicas, hospitales, casas. No sabemos, Señor, pero ahí donde estén, Señor, Padre, oramos por ellos, ya sean hombres, ya sean mujeres, ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean adultos, ya sean ancianos, Padre. Manda tu palabra, Señor, y ellos reciban la sanidad, Padre. Pero principalmente tú me pones a orar, que oremos por la sanidad de su alma.
aquellos que aún todavía no te conocen, Señor, y estén enfermos de su alma, y estén enfermos de su cuerpo, Señor. Dale la sanidad de su alma, Señor. Dale la sanidad de su alma, y por consecuencia va a venir la sanidad de su cuerpo, Señor. Obra, Espíritu Santo, obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Y declaramos, Señor, que los niveles de oración van a crecer en muchos lugares de este mundo. Van a crecer, van a aumentar, Señor. Los niveles de oración aumentarán los niveles de oración, Señor. Las iglesias no serán más las mismas, Señor. Las personas no serán más las mismas, Señor. Nuestros niveles de oración aumentarán. Nuestros niveles de intercesión aumentarán, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque lo podemos sentir, Padre. Lo podemos sentir. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. También se nos está pasando ahorita el esposo de nuestra hermana Mirsi. Vamos a estar orando por él. Él se llama Eric. Vamos a estar orando. Vamos a hacer otra oración. Padre amado, sé que hemos estado orando por Eric, por el esposo de Mirsi, Padre. Pero una vez más, Señor, levantamos en oración a Eric, Señor. Ten misericordia, Padre. Señor, tu palabra nos dice que tus misericordias no han decaído, Señor. Que tus misericordias son para siempre, Señor. Tus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Obra, Espíritu Santo. Para ti no hay distancia, Señor. Obra, así como hace unas 2-3 horas estábamos orando por nuestro hermano Eric. Así nuevamente, Señor, lo levantamos en oración. Obra, Señor. Obra, Espíritu Santo. Cancelamos todo espíritu de enfermedad en la vida de nuestro hermano Eric, Señor. Un propósito tú tienes, Señor. Yo sé que si tú lo levantas, Él se va a levantar a glorificar tu nombre, Señor. Y así como Él, como mucha gente, Señor, que tú estás sanando, Señor, ellos se deben de levantar a glorificarte y exaltarte, Padre. Y en esta hora oramos para que tu gloria sea manifestada una vez más en la vida del hermano Eric y en la vida de Mirsi, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Por Lupita, Señor. Por Lupita allá en Monterrey, Señor. Padre, tú hiciste un milagro en ella, Padre. Porque gloria a tu nombre, Padre. Tú me hablabas a mi vida y a mi corazón. Y me decías, aún en esa caída, yo la cuidé. Aún en esa caída, yo la cuidé. Ella no se golpeó su cabeza. Ella no se golpeó otra parte de su cuerpo. Solamente su mano. Pero ya vino la operación, Señor. Tú usaste a esa doctora y ella le practicaron esa operación. Y esto es por ti. Aún en medio de esa operación, Señor, fue tu mano poderosa, Señor. Por eso, gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Y no nos cansaremos, Señor, de darte las gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Y bendecimos también a toda la familia, a Cristina, a sus hijas, a cada una de ellas, Señor. Gracias, Señor. A ti te adoramos y te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, gloria a Dios. Pues ya damos por terminada esta transmisión. Dios me lo siga bendiciendo. Aquí nos vamos a ver el día de mañana también. Vamos a estar aquí a las 6 de la tarde. El
a las 6 de la tarde compartiendo, pues es jueves de mujeres. Mujeres con la gloria, mujeres en victoria y con la gloria de Dios. Amén. También vamos a transmitir el viernes. Va a haber la palabra para los varones. Amén. Así que, amado pueblo de Dios, adelante. Disfrutemos lo que Dios nos está dando. Amén. Y es su presencia maravillosa. En el nombre de Cristo Jesús, Dios me los bendiga, mis amados.